Esto es Open Rugby. Bueno, Euge, ¿cómo andás? Otro nuevo ¿Qué tal, episodio de Joaco? Open Rugby. Quinto episodio de Open Rugby. Quinto episodio. ¿Con quién estamos hoy? ¿Con quién estamos hoy? Bueno, en Inglaterra y en el mundo anglosajón, Bill McLaren marcó una época. Después, más cerca, en el mundo anglosajón, por lo menos para mí, Tony Johnson y Grant Nisbet son las dos grandes voces del rugby, las que popularizaron el rugby. En idioma castellano, pocos podrán dudar, imagino que nadie, que el señor Alejandro Cosia es la voz del rugby en castellano, que marcó una época, que la va a seguir marcando por un largo tiempo más y que está sentado adelante nuestro. Hola, negro, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Qué presentación? Demasiado, ¿eh? ¿Por Demasiado, qué? demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué No, ¿por qué no? demasiado? Porque sí, nunca, ¿Por qué nunca no me qué? creí Pará, eso. pará, pará, pará. ¿Te considerás una persona que ha marcado con muchas cosas una época en el rugby con tu voz? ¿Que le diste propagación al rugby? No, sé que contribuí desde mi lugar, pero te juro que estoy lejos de creerme que tuve y tengo una influencia realmente más trascendente de lo que es un laburante que hace un montón que trabaja con el rugby. Sabes que hoy no me acuerdo con quién charlaba, y nada, me hizo pensar, pues, llevo más de 40 años trabajando como periodista de rugby, ¿viste? Y la verdad que tampoco, a ver, en mis comienzos, creo que ni a mediados de lo que es mi carrera o de lo que fue mi carrera, me hubiese imaginado que yo iba a estar relatando, ¿no? Yo me sentía siempre más un analista desde mi lugar, ¿no? Desde el lugar de haber sido un deportista de otra disciplina, que amaba el rugby a partir de que lo miraba todos los fines de semana. Yo me convertí a partir de poner el año 76 en un fanático del rugby. El famoso partido Pumas-Gales creo que fue determinante en eso. Antes no me gustaba. Es más, me jodía para que juegue para el colegio y la verdad que no, déjame. Y a partir de ahí me volví un fanático y en cuanta posibilidad tenía hasta me prendía jugando. ¿Viste? En mi colegio jugaba mucho tocata en una época que se usaban las bufandas largas, ayudábamos esas bufandas y bueno, más o menos parecían una guinda y en el patio y en el recreo largo siempre hacíamos tocata, partiditos, así. La verdad que nos divertíamos mucho. Me volví fanático, ¿qué crees que te diga? Después vino, bueno, la etapa de laburar, que fue medio de casualidad, pero bueno. Mira, más que casualidad también hay causalidad. Como te decía, yo me volví fanático, empecé a ver partidos todos los fines de semana. Ya una vez que egresé de la secundaria, tenía varios compañeros que jugaban en distintos clubes. Entonces, los sábados, lo que hacía era ver a alguno de mis amigos, Benito Brillantelli, que jugaba en Corredor y después pasó el Casi, el papá de Jerónimo Brillantelli. Los hermanos Rogerone, que jugaban en San Fernando, varios amigos que jugaban en Deportiva Francesa. Bueno, empecé a seguir esos equipos y también por una cuestión de comodidad también vi bastantes partidos del Casi, ¿no? Que me gustaba ir a la catedral, no me quedaba tan lejos de mi casa. A Olivos Rugby también lo seguí porque yo soy originalmente de Olivos. Así que mi vínculo con el rugby empezó a partir de esto, ¿no? De ver, de gustarme, de apasionarme con lo que veía. Y para mí era una religiosidad absoluta ir los sábados a un partido de rugby. Vi mucho más rugby que vóley, y era el deporte que yo practicaba en ese momento. ¿Y cómo arrancaste en Test Match? En la revista Test Match yo ya laburaba en La Nación, hacía 3 años que trabajaba. Los primeros años fueron duros en el diario, porque me limitaba a hacer una crónica de fin de semana, algún partido por ahí de primera de los no tan importantes, o por ahí hasta perdón, he ido a la cancha de equipos de segunda y nada, llevaba hacia la crónica, pero bueno, con el correr del tiempo también, y a medida que iban cayendo algunos de los que habían arrancado como yo creo que quedé también por perseverante, ¿viste? Los demás, muchos chicos jóvenes, todavía, ¿viste? No estaba el auge de las escuelas de periodismo. En ese momento solo estaba la del Círculo de Periodistas Deportivos, todavía no existía TEA, ni Deportea, ni todo lo que vino después.
Entonces había mucho de los muchachos que iban quedando en el camino, que no se aburrían de tener que hacer una crónica semanal. Bueno, yo seguí, y hasta que en el año 85 ya empecé a tener, digamos, me empezaron a dar más vuelo en el diario, a cubrir partidos más importantes. Generalmente hacía el partido más importante o el segundo más importante. Empecé a sentirme muy confiado con la escritura, y en ese contexto es donde, bueno, me veía todos los fines de semana con gente que ya había empezado a trabajar en tiempo argentino, que fue un poco la base del Deathmatch, ¿no? Todos los que laburaban en tiempo, era el diario que tenía Bursaco en ese momento, Bursaco padre. Bueno, a partir de ese vínculo me empezaron a llamar para que el día que iba para La Nación también cubriese el partido para Deathmatch. Después pude seguir escribiendo hasta que, bueno, algún día decidí pasarme y dedicarme de lleno a la parte de la TV. Negro, en Test Match, hoy que ya el periodismo es otro, la comunicación es otra, ¿qué significa Test Match cuando mirás para atrás? Y para mí, pues, Deathmatch fue una apuesta que marcó un tiempo, y marcó un tiempo también de auge. El match surge también por una causalidad. Los Pumas empiezan a tener también resultados muy importantes. Eh, yo a Tepach la ubico en el año 85, y fíjate que en el 85 los Pumas le ganan a Francia por primera vez acá en Buenos Aires. Después vienen los All Blacks, el equipo argentino hace un gran primer test, pierde, y después peleando de abajo en el segundo test lo consigue empatar, y hasta lo pudo ganar en aquella famosa jugada del scrum que el flaco Ure se levantó e hizo no con. Pero nada, fueron años de esplendor del rugby. No en vano, fíjate que al año siguiente se van a jugar a Vélez A los Vélez. Pumas. Exactamente, porque ya Ferro quedaba chico, ¿no? Fue ese año 85, Porta elegido como el mejor jugador del mundo por la guía Rothmans. Nada, fue un año para mí muy importante para el rugby argentino, y creo que Test Match lo graficó de la mejor manera, ¿no? Con una cobertura permanente, con buenos periodistas, con muchos muchachos de más o menos de mi generación que contribuyeron mucho también, además de los dos directores, ¿no? El Beto Sáenz y Guillermo Alonso. Guille Y Alonso. estaba Bueno, Devoto también. El otro socio de ellos era Devoto, de Newman. No me acuerdo el nombre de pila de Devoto. Y después, bueno, un montón de muchachos que después hicieron su carrera dentro del periodismo, viendo también otras tareas. Caso, no sé, te nombro a Pablo Mamone, que hoy es vicepresidente de ESPN en Latinoamérica. Y Pablo se había convertido en un tipo fundamental dentro de la estructura de T-Match por su capacidad de laburo enfermiza, casi te diría, hablaba con un perro y hacía de todo, y todos lo querían tener en su laburo. Después tenés al flaco Simón, Miguel Simón, que fue también. cronista de T-Match. Sí, Marcelo Guerrero, una pluma, te digo, exquisita, eh, que después, bueno, se dedicó un poco al básquet, mucho al mundo Boca, laburó en Olé, Marcelo Guerrero, pero sí. también un pibe que le pegaba con enorme calidad las teclas. Mariano Ryan. Mariano eh, Ryan, Nacho de Cilia. Nacho, ¿sabes qué? Me parece que es más acá en el tiempo, Nacho. Sí, es ¿Quién verdad, es más más? acá. Clopet, Ale Clopet me parece que también debe haber hecho También. colaboraciones. ¿Cómo era la Sí. redacción? Porque Pero pará, yo te digo, yo escribí en la redacción de La Nación, y no me acuerdo si me pasaban a buscar la crónica, pero algunas veces fui a la redacción de Tesbach. Era un departamento en la calle Rodríguez Peña y Córdoba, por ahí queda. Y era un departamentito, creo que de 3 ambientes, y había algunas máquinas para escribir, nada, te las tenías que arreglar ahí. Y lejos de imaginarse, aparte yo venía de la NASA, la Nación en ese momento era un lugar espectacular, ya desde la cuestión física, la arquitectura, lo estético. La Nación, la redacción quedaba en el cuarto piso, con toda vista a Puerto Madero, que todavía no era Puerto Madero, pero bueno, tenías vista al río, las mejores máquinas, todo bien distribuido, todo una carpintería, madera. Y bueno, la Tepach en ese sentido era un departamento en el que te amontonabas y tratabas de escribir lo más rápido posible para bajarte de ahí. ¿Cómo era esa redacción en el diario La Nación donde había
gente súper famosa, digamos, o de periodísticamente con mucha repercusión a nivel fútbol sobre todo, a nivel periodístico, ¿cómo era? Porque hay gente que nos escucha que entiende lo que estamos hablando y hay gente que escucha el podcast que es mucho más joven que no entiende tanto de lo que estamos hablando. Sí, no, creo que no lo pueden imaginar, inclusive. No lo No pueden, solo no entienden. no, Pero bueno, les cuesta imaginar eso. ¿Cómo era una redacción de un diario a mediados de los 80? y mira, te diría que era una especie de casa, de segunda casa para todos los que laburábamos en esos tiempos. El periodismo era otra cosa, tenía otro romanticismo, otro folclore y otras exigencias y otras conductas. Y, a ver, en esa época, mediados de los 80, había cosas que eran casi sacrilegio. Esto del autobombo, que existe ya desde hace un tiempo en las redes sociales, ¿no? De que cada uno tiene su Facebook, su Instagram, su Twitter, para poner cosas, pero también, por sobre todo, también para autopromocionarse. En aquellos tiempos, aquel que sacaba un poco las patas del plato, viste, ya era considerado figuretti o mal visto. Eh, Era una formación, te formabas como persona. Yo tuve mucha suerte en ese sentido. Yo no estudié periodismo. Y digamos que toda mi enseñanza, mi mejor escuela fue La Nación. Ahí había una cabeza y una figura emblemática del periodismo deportivo, Alberto Laya, no sé, creo que era el capo de todos los capos. La mayoría de mis compañeros de ese momento, puedo nombrarte a Gonzalo Bonadeo, Claudio Cerviño, Eduardo Martagno, todos que llegaron a ser jefes en La Nación. Bueno, Gonzalo Bonadeo ya se fue en el año 90 de La Nación, pero dejó su huella. De aquella época, bueno, el fallecido Juan Suárez, que era también muy contemporáneo mío, Joko Suárez era un gran, la verdad la rompía toda, escribiendo más que nada sobre el fútbol. Y la verdad que vivías ahí, y era muy placentero. Te digo, un día rutinario era llegar, ir a tomar café primero, tomar uno o dos cafecitos al sexto piso, del cual, te repito, se veía todo Buenos Aires espectacular. La verdad, un lugar inspirador, tomabas dos cafecitos, después bajabas a la redacción, te ponías a laburar, y una vez que terminabas de laburar cerca de la medianoche, a veces un poquito más, subías de nuevo al sexto piso a la cena, y comíamos opíparamente, el restaurante era 10 puntos, podías comer lo que quisieras, y esperabas la salida del diario, que salía más o menos 1:30, 2 menos cuarto de la mañana. Ahí revisabas el diario en papel, obviamente la sábana de La Nación, a ver si había algún error grosero que mereciese alguna corrección, sobre todo en la tapa. Y una vez que revisabas y estaba todo ok y no se cambiaba nada, después te relajabas un poquito y tipo 2:30 de la mañana ya partías hacia las calles de Buenos Aires. Nosotros nunca dejábamos de ser periodistas, ¿viste? Nuestro grupo, pero inclusive con Alberto Laya a la cabeza, que ya era jovatón, por él íbamos a tomar café a los bares de la calle Corrientes, que si yo recuerdo La Giral, por ejemplo, o La Paz, son bares que no sé si existe, La Giralda no sé si sigue existiendo. Sí, E existen, sí. inclusive, inclusive muchas veces íbamos a jugar al billar, a, a los 33 que quedaba ahí sobre Callao y Corrientes, ahí. Y recién nos íbamos a dormir a las 6 de la mañana, por ahí, más o menos, cuando ya era de día. Esa era un poco la vida. Y te digo que aprendías tanto adentro de la redacción, en el horario natural de laburo, como en esas charlas de café interminables que terminaban, no sé, a las 5:30 de la mañana, 6. Y hablando siempre de lo mismo, ¿no? Del deporte, del periodismo. eh, Nos criticábamos, pero nos ayudábamos y nos apuntalábamos. Y para mí fue, por lejos, la mejor escuela, sin ninguna duda. Recién lo nombrabas a Gonzalo Bonadeo y más atrás en la entrevista dijiste que nunca te imaginabas como relator. Y Gonzalo fue con quien, entiendo, hiciste tu primer dupla para relatar rugby en ESPN. Sí, en realidad relataba él, y yo de tanto en tanto metía algún bocadillo. Pero cuando empezó
Rugby 93 en ESPN, que fue el comienzo, digamos, de la era hasta lo que es hoy Scrum, empezó en 1993. Y el primer relator fue Gonzalo. Yo lo acompañaba en los comentarios. Gonzalo no estaba tan metido en el ambiente de rugby, si bien obviamente gran periodista, conocía A todo. todo el mundo. Sí, Gonzalo empezó a ser periodista, no sé, desde que nació, ¿no? Al lado del padre, y nunca dejó de serlo. Así que él en ese sentido nos robaba en ventaja. Además, el papá como periodista era capo, así que aprendió bien Gonzalo. Pero bueno, el primer relator fue él. Y obviamente no solo me eligió a mí por una cuestión de afinidad personal, yo soy muy amigo, soy su compadre, y su padrino de casamiento, por ejemplo. Yo obviamente ya estaba muy metido con la actividad del rugby, ya manejaba, podríamos decir, si bien nunca tuve ese título, era el editor de Rugby de la Nación desde el 87, te diría. A partir de ahí empecé a quedar como a cargo del rugby en el diario. Yo me tocó reemplazar a Alberto Fidalgo, que era otro gran tipo, el Beto Fidalgo. Bueno, él empezó a tener problemas de salud, ¿viste? Tenía EPOC, era un gran fumador. Una vez casi se muere, lo salvó Diego Cuesta Silva, que viajando de Australia a la Argentina, año 86, se descompuso feo en el vuelo. Lo atendió Diego Cuesta, que ya era un estudiante avanzado de medicina, y era integrante de ese equipo de los Pumas que había ido a Australia. Bueno, pero el Betito Fidalgo no pudo seguir laburando, ¿viste? Estaba de licencia permanente, y medio que me quedé yo a cargo del rugby mundial. Y bueno, tuve que aprender así, a pasos agigantados, obviamente apuntalado por Gonzalo Bonadeo, por, no sé, Claudio Cerviño, por otros muchachos, por los jefes de ese momento, Carlitos Rosauro, personaje querido, increíble en los Auros, Eduardo Alperín también. Pero lo concreto, yendo a lo que me decías, yo fui comentarista de Gonzalo los primeros 3 años, hasta que en el 95 a Gonzalo le hacen una oferta irresistible de torneos y se va a Teis Sports. Así que nada, me quedé solo de absoluta soledad. Así que tuve que, en el fin del 95 tuve que hacerme cargo de relato, comentario y notas, o sea, te hacía todo. Tenía que bajar rápido cuando terminaba el partido, hacer los reportajes, pero bueno, me sirvió también como gimnasia y la verdad que no sentí tanto rechazo, porque viste, yo tenía miedo, obviamente, no fuese aceptado, ya sea por mis jefes o por la gente, ¿no? del rugby, pero bueno, no me llegaron malos comentarios, tampoco llegaron malos comentarios al canal, así que quedé un poco por necesidad cumpliendo ese rol. Y ya trabajaba con nosotros Rulo Taquini. Rulo trabajaba primero en la parte de ventas de ESPN, de ventas hacia el interior de la señal, en la parte administrativa, y él quería quería estar ahí, de periodista, su gran pasión, si bien había estudiado, creo que abogacía, digamos, hacía. Bueno, pero él quería estar, y bueno, me dijeron en el año 96 si lo bancaba Rulo, obviamente sí, Rulo es un personaje hiperquerible, gran compañero. Y bueno, a partir del 96 ya quedó él un poco como comentarista y bueno, metimos para adelante hasta que después él decidió irse de ESPN. Fíjate que te estoy nombrando a personas que lo que es de absorbente la profesión, que uno termina siendo nada más fuerte con aquellos que compartían tiempo en el laburo. Yo con Rulo también en ese momento, con el ¿Y Bocha ahora? Mauri y ahora está más disperso, pero la verdad, ahora, digo, vivimos un clima realmente espectacular. Así te lo digo. Si tuviese que definir el clima, es espectacular. Pero bueno, esto de las relaciones está un poco más atomizada. Viste, somos muchos ahora. Antes éramos dos, ¿entendés? Pero la verdad que logramos un hermoso grupo. Creo que la convivencia en el Mundial también nos ayudó a conocernos más, yo a conocer a muchachos que los conocía desde el lado periodista jugador, a Chelo Boya, a Gonzatiés. Te diría que estoy atravesando muy buenos años ahora. ¿Cómo es la convivencia con ellos con esto que hoy decías, ellos son muy, muy activos en las redes, generan contenido permanentemente? ¿Cómo te llevas con eso? Vos que venís de la época de, como decía, de la máquina de escribir, Mira,
Yo creo que nunca terminé de sumarme a esa ola, pero bueno, para que te des una idea, a ver, Facebook me sumé en el año, creo que 2012. Facebook estaba ya hacía 5 años circulando como mínimo. Recién me sumé en el 2012 porque lo hice obligado, porque ya trabajaba en la radio que teníamos en ESPN, que era la 107.9, y me pidieron por favor que me arme un Facebook. En ese momento todavía Instagram creo que estaba empezando a salir, que me hiciese un Facebook, decía, para la promoción del programa de radio que conducía y con el cual estaba con Maya Isega, tuve distintos compañeros. Maya Isega fue la que más me acompañó. Inclusive estuvo Rulo Taquinda en algún momento, Martín Albert, Bebe Contepomi en algún momento también, a lo largo del programa que se llamaba Negro Positivo. Bueno, me tuve que hacer un Facebook para que te des una idea que nunca fui un adicto a estas redes sociales nuevas. Twitter sí, porque Twitter me parece un poco más informativa, si bien por supuesto me da mucha tirria porque veo demasiado odio, demasiada mentira, pero para mí sigue siendo la red social que yo más sigo, sobre todo para mí es una señal de alarma, ¿viste? Para estar informado de alguna cosita, ¿viste? Que pasa siempre en ese sentido despertador. Y después Instagram, me tuve que poner un Instagram en una gira de los Pumas que cubrí por Europa en el 2017, fíjate todo lo que pasó, y también porque me dijeron, negro, armate un Instagram sí o sí. Me vino la orden, Instagram para promocionar transmisiones y programas. Bueno, nada, hago lo que puedo, subo historias, no soy mucho de postear en los muros. Bueno, convivo, no es algo que me guste, me da mucha fiaca, hay a veces que hacer alguna cosa, pero bueno, hay que adaptarse. Te preguntaba al principio, o te decía al principio, lo de la voz del rugby, o de los últimos 30 años, por lo menos. No te lo decía solamente para presentarte, sino porque, hablando con mis amigos y colegas en España, ellos también, por eso te decía en castellano, ellos también ven y escuchan rugby con tu voz. Muchos, bueno, por ahí yo soy un poquito más contemporáneo, pero muchos de los que hoy ven rugby o escuchan rugby lo hacen o lo vivieron o lo empezaron a vivir a partir de tu relato, de tu impronta al relatar. Y hablábamos con Joaco el otro día que hoy vos a cualquier persona le decís adentro y sabe perfectamente de quién estamos hablando, de qué se está hablando, y accedió al rugby largamente. Por eso te decía si vos eras consciente de la influencia que habías generado a lo largo de todo este tiempo con simplemente tal vez una palabra. Sí, qué sé yo. En algún momento me sorprendió todo de la manera en que pegó. Eh, Creo que tuve socios en eso, ¿no? Sin la complicidad de algunos buenos pateadores, no hubiese existido el adentro. Y en ese sentido tengo que nombrar, en primer término, a Gonzalo Quesada. Porque Gonzalo, y lo tengo que nombrar porque responde a la cronología, yo nunca supe cuándo fue la primera vez que se le ocurrió decir adentro, que lo saqué obviamente del folclore, ¿no? Cuando se pasa del estribillo a lo que sigue. Eh, Mi gran socio en ese sentido fue Gonzalo Quesada, que en ese momento era el apertura y pateador de los Pumas. Ahí alguna vez me preguntaron cuándo había sido la primera vez que usé ese latiguillo, y yo la verdad que no sabía. Para mí había sido un penal de Enrique Pichot en la cancha del Casi, eh, mirá lo que es la memoria, ¿no? Yo tenía la idea de que había sido un penal de Quique Pichot, que en una época Quique pateaba los palos en el Casi, año ¿Sí? 98, 99, y a mí me había parecido que había sido una patada de Quique Pichot recostado, mira, sobre el touch de la tribuna de cemento. Hasta eso podría decirte, pero tuve un compañero que se tomó el trabajo de rastrear todas las transmisiones y me dicen que el primer adentro, lo voy a nombrar, Mati Benzúa, que es un gran personaje del Sí, periodismo de sigue rugby. Mati está viviendo en En París Francia. ahora. París. Bueno, él, que era un loco y laburó mucho tiempo en la biblioteca de ESPN, él rastreó y llegó a la conclusión de que el primer adentro fue en 1998 en una gira de los Pumas por Europa. Yo recuerdo que transmití un partido desde Llanelli, en Gales, lo transmití desde ahí,
Y supuestamente en ese partido y con penales de Quesada y de Felipe Contepomi empecé a emplearlo ya como manera más asidua. Y a partir de ahí, que yo, el Mundial del 99, por eso nombro a Quesada, ¿no? Que metía de todos lados, creo que a partir de ahí ya empecé a usar, vi que pegó, vi que nadie me censuró, se molestó, y bueno, qué sé yo, la empecé a usar. ¿Por qué habrían de molestarse? Porque en el ambiente, hay algunos deportes que en el ambiente son. De hecho, recibí algunas quejitas, ¿viste? Ninguno agresivo, ¿no? Porque tampoco en esa época tampoco existía la agresividad que existe. Pero, ¿viste? Había algunos que decían, no, pero no puede ser adentro si en realidad es una H, si es adentro tiene que ser adentro de algo como si fuese agujero, ¿viste? Hasta eso, sí, pará, que me estoy acordando. Eh, pero bueno, qué sé yo, somos así criticones y en algunos deportes los criticones son más todavía férreos. Pasó con el rugby, pasa con el rugby, creo, el polo es otro deporte excesivamente crítica. Estás escuchando Open Rugby. Me quedaba pensando en esto que decía Negro de las particularidades de los deportes y vos con tu carrera extensa también viviste lo que fue el comienzo del rugby profesional, las primeras publicidades en las camisetas en los clubes de Argentina. Fue una evolución grande y me imagino que habrás tenido muchas vivencias relacionadas con eso, con los que decían, vamos para acá, el camino es el profesionalismo, y los que te decían, no, el rugby tiene que seguir siendo absolutamente amateur, quedarnos en el mismo lugar, sin movernos, sin avanzar. A propósito de eso que mencionás, ¿no? Rápido se me ocurre lo que pasó con Banco Nación a fines de la década del 80. Banco Nación tenía un equipazo, de hecho salió campeón en el 86 y en el 89, y paradójicamente no pudo ser campeón solo, tuvo que compartir ambos títulos. El primero con el SIC y después con Alumni, pero sin restarle mérito ni a uno ni a otro. Creo que Banco, por ejemplo, del 89, del 86 era bueno, pero el del 89 era mejor. La verdad que fue un equipo espectacular y creo que marcó una época. No en vano iba a verlo gente de otros clubes, pasó en un partido famoso ante Olivos que se jugó postergado un domingo y que se quedó gente afuera de la cancha de Olivos porque la cancha ya no daba más. Pero bueno, lo que quería mencionar de ese equipo de Banco fue que se lo cuestionaba mucho. Eh, Se lo cuestionaba entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque entrenaba una vez más por semana. La mayoría de los equipos entrenaba 2 veces por semana, martes y jueves, y listo. Después a jugar los sábados. Y Banco había agregado un estímulo más. Tenía un excelente preparador físico en Lucho Barrio Nuevo, ¿no? Recordemos un gran atleta y que tuvo mucho que ver no solo con la historia de preparación atlética de Banco, sino también con las chicas, con las Con leonas, los Leones. el hockey, muy identificado también con ese equipo, Lucho. Pero bueno, lo concreto es que los muchachos de Banco volaban. Y vos sabés que cuestionaban eso de que estos son semiprofesionales, se entrenan un día más. Había toda una corriente muy adicta a ser muy conservadora, se Perdón, cuestionaba ¿y mucho. por qué era Banco Nación, que no era uno de los equipos tradicionales? Y bueno, también se lo cuestionaba, también porque bueno, Hugo Porta en algún momento también tiró un par de frases, siempre con la mirada puesta un poco en avanzar hacia determinadas cosas. Hay que tener en cuenta también el contexto internacional. En los 80 había un marronismo absoluto, y después ya directamente un profesionalismo casi desembosado que hubo que blanquearlo como 7 u 8 años después, ¿no? No hay que olvidarse que el Mundial 87 ya había equipos que eran pro. Sí. Lo que pasa es que no eran declarados, no se lo declaraba abiertamente, pero había equipos que recibían dinero y sus jugadores tenían todas las facilidades del caso, no así los argentinos. Y me acuerdo una famosa frase de Hugo Porta, ¿no? Hablando del rugby nacional y popular, que generó mucho revuelo. Si mal no recuerdo, esa frase la tiró en Test Match, y generó mucho revuelo, mucho rechazo de los clubes más tradicionales, porque Hugo obviamente pregonaba, viste, ser un poquito más aperturistas, ¿no?
Qué ¿no? En curioso, una ¿no? mirada Después, tan ajustada. qué curioso cómo cambiaron las cosas después, ¿no? Pero totalmente, bueno, porque esto es así, esto es muy, muy cíclico. Y también pasa con las amistades. Eh, si vos reparás en algunas amistades que se han dado en el mundo de los famosos del rugby en Argentina, eran íntimos amigos, después se peleaban y después volvían a ser íntimos amigos, qué sé yo, pasan las mejores familias. Pero bueno, lo concreto es que no eran muchos los equipos ni los clubes que podían alzar su voz y tratar de empujar hacia una apertura, no ser tan estrictos. Y uno de ellos fue Banco Nación con Lino Pérez como presidente, ¿no? Negro, vos recién decías del Mundial 87 y con Juaco la vez pasada. Bueno, dos cosas. Este podcast, la canción que da inicio a este podcast es justamente el tema del Mundial 87, ¿no? De una banda neozelandesa. Ya daremos más datos sobre el tema música y rugby en otros podcasts. Pero nos acordábamos de que en ese Mundial, vos nos corregirás, tenemos entendido que un vuelo llevó a varias delegaciones a Nueva Zelanda, creo que pasó, no recuerdo si fue de Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y otros más que fueron en el mismo avión a Nueva Zelanda para ese mundial y que volvieron. Eso como anécdota que nos acordamos, ¿qué anécdota te acordás vos de todos los mundiales que viviste? Seguramente debes tener un montón, pero alguna que sea realmente power. Y a ver, yo no puedo olvidarme de lo que fue mi primer mundial in situ, porque yo el 87 lo cubrí desde la redacción de La Nación. En esa época La Nación no permitía que viajaran los colaboradores. Yo no estaba todavía en relación de dependencia en La Nación, y por lo tanto no pude viajar. Viajó Claudio Cerviño y yo sí, bueno, laburé adentro en la redacción, escribí un montón de crónicas. Lo que Claudio no podía mandar, lo completaba yo desde la redacción en Buenos Aires. Y por lo tanto, yo creo que tengo que mencionar el Mundial del 91, que para mí también fue mi primer viaje a Europa con todo lo que eso significaba, ¿viste? Llegar primero a Londres, tomarme el subte, al día siguiente o a los 2 días, ponele, se inauguraba el Mundial en Twickenham, un Twickenham distinto al de hoy, todavía no estaba una de las bandejas sobre una de las cabeceras, no estaba construido. Y la verdad que para mí fue una emoción increíble ya ir a la cancha, ir eh, a Twickenham en el subte y en el trencito que te lleva ahí a la catedral, ya fue un viaje de emociones. Y me acuerdo que viajé con John Gallagher, que había sido el fullback de Nueva Zelanda en el Mundial que ganaron los All Blacks en el Exacto. 87, el Colorado Gallagher. Sí, Y señor. viajé en el trencito con él, y más, veníamos charlando, ¿viste? Él ya como espectador. Y bien lo que son las cosas, eh, el hijo es uno de los hombres importantes de esta Premiership, o está jugando en Inglaterra. Sí, sí. Eh, Así que nada, me acuerdo de eso, de llegar a Twickenham, de estar en carne viva de emoción. Eso me acuerdo mucho. ¿Sabes que no podía parar de llorar? Eh, de la emoción de estar ahí, y me quebré definitivamente. Decía que estaba medio solo, estaba el gordo Nicanor cerca, ahí a 4 o 5 pupitres, pero estaba solo y no conocía tampoco tantos periodistas extranjeros, pero me la pasé moqueando toda la ceremonia de apertura, y sobre todo cuando salió justamente Hugo Porta como abanderado y encabezando una especie de delegación argentina, en realidad eran pibes, y sonaba la canción de Fito Páez y de Mercedes Sosa, cantada por Mercedes Sosa, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Con esa canción entró lo que sería la representación argentina en la ceremonia de apertura. Nada, me acuerdo todo muy vívidamente de ese día y de esto que te digo, no podía parar de llorar, porque para mí fue una especie de llegué, llegué a donde quería estar, ni más ni menos que la cobertura de un mundial, eh, a Twickenham,
All Blacks Inglaterra como partido inaugural, imagínate todo ese cúmulo de cosas. Tampoco fue fácil para mí llegar, ¿viste? Quizá los periodistas de hoy, en ese sentido, y más jóvenes también han tenido un acceso más rápido. A mí me costó muchísimo. Ten en cuenta que yo hago mi primer viaje a cubrir un mundial como 10 años después de estar laburando en la redacción. Eh, y la verdad que lo veía tan lejano y hasta peligroso en algún momento ese viaje y esa cobertura peligró también por eso, ¿viste? Creo que estaba muy emocionado. Yo en esa época estaba trabajando con Marcelo Tinelli en Videomatch y en Ritmo de la Noche, Ujú. y la verdad que en el diario no caía nada bien que tanto Gonzalo Bonadeo como yo estuviésemos en esos programas, a punto tal que Gonzalo eh, terminó yéndose, a partir de que en el diario medio que lo empujaron a irse. Después se fue por buenos términos, pero un poco a Gonzalo lo empujaron a irse ahí en el año 90, 91. Y a mí, no me voy a olvidar que para poder ir a ese mundial me hicieron renunciar a Ritmo de la Noche. Yo pedí quedarme por lo menos en Videomatch, que no tenía tanta exposición y era un programa que todavía tenía un costado deportivo, por lo tanto podía seguir laburando, pero bueno, Ritmo de la Noche no tenía casi nada de deportivo, ¿viste? Era más un show con músicos, bailarines y nosotros que estábamos ahí para simplemente votar bloopers. Pero bueno, un programa que tuvo mucho rating y eso a veces en el diario molestaba, ¿viste? Y en esos tiempos, por ahí hoy no te diría nada, pero en aquellos tiempos era, me acuerdo, porque aparte me dijeron claramente, no, mire, usted si quiere ir al mundial tiene que dejar de tirarse por el tiragoma, así, que era un callo que nos tiramos y aparecíamos todos por ahí, Osvaldito Príncipe, el pelado Japón. Cuando los iban presentando de a uno, que se tiraban. Claro, 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 claro. Y, y Exactamente. me imagino, negro, una experiencia inolvidable porque era otra época de la televisión donde esos programas tenían unos picos de rating los domingos a la noche infernales. Arrancaba esa especie de batalla Pergolini-Tinelli. eh, Sí, eso fue iban, más en iban, el mus- 92. iban músicos, grupos tremendos Sí. a ese programa. Y cada vez empezó, te digo, siendo un relleno. A ver, Videomatch, lo que la gente no sabe de Videomatch es que el Videomatch original es una creación de alguien de ESPN, de alguien que muy vinculado con ESPN. Era nuestro creativo. Más que de ESPN, de la empresa que trajo ESPN a la Argentina, que se llamaba Telesport, de Pepe Irusta Cornet. Y el que creó Videomatch, el creador de Videomatch, es un creativo, publicista chileno, Eduardo Ojeda, un crack de tipo y de profesional, que fue él el que ideó el programa y no en vano, el programa se hacía con todo material de ESPN. El primer Videomatch, después fue cambiando y ponerle a los 5 meses ya cambió la producción. Es más, el programa se hacía donde estaba ESPN, en la calle Marcelo T. de Alvear 814. Ahí se editaba todo y después se llevaba a Telefe. Pero después a mitad de año ya Telesport no era más el productor del programa, lo tomó Telefe, y a partir de que lo tomó Telefe también, Telefe como producto propio le dio otro impulso, viste, más promociones, y también ahí hubo un par de cambios de cositas que ocurrieron que hiciera que el programa empezase a ganar popularidad a lo loco. Una de las cosas que pasó fue la adquisición de los bloopers. Fueron ahí, habían ido a una feria de televisión, Tinelli y Yankelevich, que era el gerente artístico del canal, fueron a una feria en Los Ángeles, compraron los bloopers, eh, y con eso pegó en la gente, y después, bueno, lo otro, el tema de los partidos de fútbol que empezamos a jugar, primero como equipo, así, yendo a distintos lugares a jugar. Y me acuerdo un famoso partido con amigos son los amigos, que, que eso fue tremendo porque hubo como 7.000 personas ahí en obras sanitarias, mucho para ver a Carlín Calvo y a Pablo Rago, ¿no? Que eran las caras visibles de ese programón que salía por Telefe y nosotros ligamos de rebote.
Así que nada, a partir de ahí se disparó. A partir de ahí se disparó y después, bueno, después, como venía el verano, Videomatch no iba a estar al aire en el verano, dijeron, che, ¿por qué no? Yankelevich le dijo a Tinelli, che, ¿por qué no tenés un programa más veraniego, así, viste? Podés conservar esta cosa del rating que tiene Videomatch, viste que ya está instalado, y bueno, surgió un poco la idea de Ritmo de la Noche con un contenido distinto, viste, más de joda, más lío, venían cantantes, es cierto, y cada vez fue logrando más calidad también, inclusive en la parte artística. Viste, trajeron a grupos realmente grosos a tocar. Y después, bueno, armaron el fulbito, yo ya no estaba cuando armaron el fulbito con Maradona, y armaban partidos y jugaban contra estrellas del mundo. Realmente fue bárbaro eso. ¿Llevas contabilizado cuántas giras y viajes tenés por los Pumas? No, cero. No, no, nunca me gustó. La verdad que no, pero a ver, eh, no, Igual nunca puedo llevar la cuenta. Pero a ver, creo que empecé a viajar con el equipo, sería 87, 88, hubo un sudamericano con Michingo Reilly como DT, que creo que fue en el 89, que por ahí ese fue el primer viaje así acompañando ya fehacientemente al equipo, como enviado especial. Creo que debo decir, voy a tomar ese sudamericano. En el 89 fue en Uruguay, en Montevideo, y me acuerdo que viajé con el flaco Simón, con mi compañero, con Miguel Simón. Él viajó creo que el Cronista Comercial o por Tiempo Argentino, por uno de los dos diarios. Y yo viajé por La Nación y cubrimos todo ese sudamericano que terminó ganando la Argentina contra Uruguay, viste, un equipo de Michingo que tenía algunos pibes que asomaban. Jugó Pablo Kammerlings, por ejemplo, ese sudamericano que era pendejo. Cuta Jorge, Fede Schach, el de Alumni, Sí. algunos de los nombres que me voy acordando así de los más pendejos, ¿no? Después, bueno, estaba toda la base de jugadores de Michingo, qué sé yo, Chapa Branca, me acuerdo que estuvo. Mira, ¿sabes qué? Mira, me parece que uno de los medios crown fue Eduardo Torello, que fue un gran capitán de Alumni, Edu Torello, Sí. gran tipo además. Me parece que él viajó también como uno de los medios crown de ese equipo. Negro, vos ahora los tenés de compañeros a jugadores que han sido grandes jugadores en los Pumas. ¿Los ves a ellos como los viste como grandes jugadores de los Pumas o los ves a ellos ya en otra faceta? Es decir, los pundits, como le dicen en Sí, Inglaterra, los ¿no? expertos, Los sí. expertos, ¿los ves así? ¿Los veías así en ese momento diciendo, che, a este jugador la verdad que le veo condiciones de tal cosa? Personal tuyo, ¿no? O si te pidieron en algún momento alguna recomendación de, negro, ¿a quién recomendarías si tuviese que elegir a un comentarista? No, porque, a ver, recomendar como comentarista creo que no, porque quizá Albanese me parece que, digamos, porque Diego fue el que primero trabajó, creo, si mal no recuerdo, viste, vino a trabajar algunos Sevens, eh, y fue un poco el pionero, Diego. Si bien hubo otros que estuvieron antes, como que ninguno logró consolidarse y la mayoría, independientemente de los conocimiento rugbyístico que seguramente tuvieron todos los que pasaron, todos los comentaristas que alguna vez pasaron, desde Patito Noriega, no sé, hasta qué sé yo, Manu Contepomi, si querés, que también fue comentarista en algún momento. Para mí lo más importante era el tema de la comunicación, porque, a ver, estos muchachos todos saben de rugby y saben un montón de cosas mucho más que aquellos que no lo jugamos o que lo jugaron en otro nivel. Viste, hay cosas que son intransferibles, ¿no? Las vivencias, las experiencias. Pero este es un laburo que tiene que ver con la comunicación y en la manera que te expresás. Tal cual. Entonces, eh, quizá algunos eran buenos analíticamente, pero a la hora que tenían que explicar eso no eran tan buenos. Y yo creo que Diego Alvarez fue el que más pegó y por eso fue el que más rápido se instaló y fue nuestro primer comentarista Puma, digamos. Y después, bueno, creo que después el que siguió fue Edu Simone, que todavía, estoy hablando de los que todavía están con nosotros, ¿no? Y la verdad que los dos, cada uno con sus modos, se expresan realmente muy bien. Diego tiene una capacidad de análisis más que interesante y además le ha aportado esa cosa bien personal del entusiasmo, de los gritos que se te meten en pleno relato. A mí no me jode, ¿eh?
A mí no me jode. A él a veces viste, medio que lo joden con el tema, che, pará, estás gritando, no te metas, qué sé yo, para mí Claro, nada, me da. negro, cuando gritas, sí, eso, vos que estás al lado, porque obviamente uno está mirando el partido, se mueve, salta, porque todos lo imaginamos así. Aparte, creo que ese entusiasmo fue lo que más lo hizo entrar con la gente. Sí, 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 se mueve un poco, pero es una cosa rara, Diego, porque también, viste, él es muy circunspecto en algunas cosas, ¿no? A la hora viste, es muy hombre del SIC, de levantarse las medias antes de opinar y ponerse la camiseta dentro del pantalón. Pero nada, la verdad que es un placer laburar con él, con Edu Simone también, además son gente a los que quiero personalmente, los quiero mucho. Edu Simone, ya de la época de jugador, por ejemplo, ya te dabas cuenta que era un pibe humanamente espectacular y la verdad que fue una fortuna que lo hayan elegido para laburar con nosotros. Buena relación con las chicas. Hoy están con Trini Babbio, estuvo Agos Laroca, bueno, hay un montón de chicas que se han incorporado y que le han dado otra visión a lo que es las transmisiones de rugby por televisión. La relación es buenísima, porque aparte, te digo, mira, voy a hacer un comentario general. La verdad que una de las mejores cosas que tiene Scrum, que tuvo y que tiene Scrum, y te voy a decir más, te lo emplearía bastante al canal en sí, ¿eh? Y ESPN creo haber sido el mejor lugar para laburar. ¿Sabes por qué? Por la calidad humana de muchos de los periodistas, por ejemplo, de la gente que labura, de los productores. Obviamente debe haber garca en algunos puestos, pero te digo, para mí, y me parece que es imperioso que diga esto, ya desde, no de ahora, desde antes. Por eso te nombré con mucho cariño a Rulo Taquini, no sé, Bonadeo, Taquini, qué sé yo, y además gente que por ahí no se conoce tanto, porque son productores, están detrás de cámara. Y con las pibas pasa lo mismo. Qué sé yo, Trini Babbio es un encanto de persona, ¿viste? Y para nosotros es una más, está con nosotros, no sé, ¿viste? Está con nosotros a full, compartimos todo. Obviamente, no sé, viajamos y ella tiene su departamento, su habitación. Nosotros a veces entre los hombres compartimos habitación, a veces las chicas comparten habitación, pero nada, no sé, es una más, ¿viste? La verdad que una vez que nos acostumbramos, creo que esa transición fue bastante fugaz, nada, después la calidad humana es la que hace que funcione o no. Y acá la verdad que creo que ha funcionado bien, con Ago Laroca mismo en su momento, Maca Blasis, pibas divinas. Además, por eso te digo el tema humano del canal. Yo creo que ESPN en ese sentido es un canal donde, por lo menos hasta hace poco, no existía el vedetismo. Los referentes del canal eh, eran Quique Wolf, hasta el desembarco, ¿no? De todos los que vinieron de torneos y de Fox, ¿no? De todo el tándem futbolero. Por lo menos yo puedo opinar, a ellos no los conozco tanto, y además trabajan en otro lugar, no, ni siquiera en el mismo espacio físico que nosotros. Pero te digo, hasta la pandemia, la verdad que el grupo humano que laburaba en ESPN era espectacular. Y te digo, y tenía mucho que ver con los referentes. Quique Wolf y Miguel Simón, si querés, son nuestros referentes. La verdad que son dos tipos, viste, siempre humildes, nunca agrandados, siempre tratando bien a la gente. Y te digo, aquellos que se zarparon un poquito no duraron demasiado. Viste que maltrataron a una maquilladora o a algún productor tontamente por creer que uno tiene micrófono, que tiene derecho a maltratar a alguien, que los hay en el medio, los hay, los hubo inclusive, pero no duraron tanto. Y me parece que te insisto, tuvo mucho que ver con estas personalidades que creo que influyeron. De ahí para abajo, viste, te acomodaba, no había mucho, viste, con aires de BD, ni andar peleándose por cartel, ni giladas de esa naturaleza. Para mí eso fue lo mejor que tuvo ESPN. Hoy no te puedo decir lo mío, pero no lo digo maliciosamente. ¿Por qué? Porque, te insisto, ha venido mucha gente que era de otro lado, y la verdad que con ellos yo no tengo tanto trato. He ido a un par de programas, la verdad que cada vez que voy me tratan 11 puntos, pero tengo que ser sincero, viste, no los conozco tanto. Estás escuchando Open Rugby.
vuelvo un segundito a los Pumas. Personalmente, para que lo sepan los demás. ¿Cuál fue el mejor equipo de rugby de los Pumas que viste? ¿Y cuál fue el equipo internacional que más placer te dio ver y relatar? Bueno, a ver, de los Pumas creo que el del 2007, el 2007 estaba muy bien compensado. Ese me gustó mucho. De los Pumas, ¿no? Estamos hablando. De los Pumas. Ese me gustó mucho. Sin embargo, yo creo que es medio arbitrario, ¿viste? Y caprichoso esto, es decir, fue el mejor Obvio. equipo de la historia de los Pumas. Yo creo que los Pumas, entre 1979 y 1983, fue un equipo top 5 en el mundo. Por la calidad de jugadores que tenía, por el momento que atravesaban eh, esa camada de jugadores encabezados por Hugo Porta, y además por el contexto mundial, que por ahí en esos años no había un super equipo, salvo, viste, qué sé yo, por ahí Nueva Zelanda, porque a Sudáfrica los Pumas le ganaron en el 82, con otra camiseta, pero eran los Pumas. Le ganaron a Australia como visitante, le habían empatado a Inglaterra en Twickenham en el 78, en el 79 hacen una gira por Nueva Zelanda y le ganan a todos los combinados provinciales, ¿viste? Le hacen un try a Auckland, un try de Rafa Madero, que debe haber sido de los mejores tries de la historia de los Pumas, ¿viste? Abriendo la pelota de una punta a la otra y volviendo para que Rafa defina más cerca de los palos, ¿viste? Un try que vos decís, loco, estos pibes jugaban así en esa época. El dominio del pack de forwards contra Australia en el 83, Ah, eso pero fue tremendo. eso fue una de las mayores palizas de la historia del rugby. Lo que pasa es que no se reflejó porque se morfaron varios tries. El try también valía 4 puntos, pero bueno, te digo, Argentina tenía un pack tremendo, tremendo, Sí. y lo tenía a Hugo Porta y tenía, viste, dos pibes jóvenes en el centro de la cancha que mataban a tacles o jugaban, qué sé yo, Lofreda Madero, viste, Madero Lofreda, los Win Tanques, que se las en defensa eran también letales. Tenías también a Sansot en algún momento cuando estaba sano de ese maldito hombro, porque si no hubiésemos tenido otro jugador así extraordinario. Pero bueno, cuando estuvo bien, Sansot marcaba una diferencia viniendo de atrás, un jugador hiperdotado, talentoso, espectacular. Por eso, ¿viste? Yo creo que ese equipo, lo que pasa que, bueno, no tuvo ni la competencia que tuvieron estos muchachos, ni tampoco la visibilidad, ¿no? Claro. No hay tanto. Los del 2007 para mí era un gran equipo, fue un equipo en el cabal sentido de la palabra, ¿viste? Por ahí no jugaba tan lindo, pero eh, tenía una convicción algunas cosas las hacía realmente muy, muy bien. Tenía un gran conductor en Agustín. Agustín Pichot, yo siempre me quedé con el entripado de que uno cuando nombra el Mundial 2007, siempre Agustín lo pone en el rol de líder y capitán y qué sé yo. Y mirando muchas veces los partidos, bueno, después me seguí mirando los partidos, qué sé yo, para mí jugó un Mundial extraordinario. O, viste, por ahí de ese mundial nos quedamos con alguno de los forwards, o con Juan Hernández, o con Felipe, que la rompió. Pero Agustín jugó en un nivel superlativo, salvo el partido con Sudáfrica de la semi, que lo jugó más o menos. Después tuvo un mundial alucinante. Y el equipo respondía, viste, había muchos líderes, muchos jugadores que estaban en plenitud, que estaban sobre todo con la autoestima ya por el cielo, ¿viste? Y eso se notaba en la cancha. Y la verdad que era un placer verlos jugar. Y la verdad que no extrañó tanto que hayan llegado a ese tercer lugar, porque ya lo venía, ¿viste? Vos lo veías, a mí me pasó que veías viendo que el equipo, ¿viste? Le comía los testículos a todos los rivales. En las giras previas, ¿viste? Ya venías que el equipo venía dando señales, venía levantando la mano. Incluso a Francia le habían ganado antes de llegar al Mundial, creo que 6 de 7 partidos. Sí, sí, ya le venía, ya viste, ya sabían que. Y es más, el último que habían jugado lo habían perdido, que se lo vi en vivo, eh, que no le ganan, pero porque el árbitro
Spreadbury, que fue el que dirigió justamente el partido inaugural con Francia, le niega un penal a Felipe eh, que era para empatarlo. Y iban perdiendo como 32-3 o 29-3, ponele. Y los Pumas juegan un segundo tiempo en el año 2006, fue en noviembre de 2006. Juegan un segundo tiempo que lo pasan por arriba a Francia. Y te digo, no le empataron ese partido porque no le dan ese penal. A Felipe intenta un drop y lo salen a marcar 3 metros adelantado, ¿viste? El árbitro miró para el costado, no se lo quiso dar. Y mirá que le pesó ese partido a punto tal que en el partido inaugural con Francia le dio todas a los Pumas. Y compensó un poquito. Yo creo. Sí, sí, aparte hubo, viste, algunas declaraciones del Tano Lofreda, de Agustín, viste, en ese sentido que también, que viste, sutiles, sin mandarlo en cara, pero bueno, ejercieron un poquito de presión psicológica sobre él. Bueno, y un equipo del mundo, perdóname que Sí. me explayé demasiado. No, Y está bien. Los All Blacks en buena parte de los últimos años, no sé, 2015, por ejemplo, para mí un equipo formidable. Creo que me quedo con ese equipo de los All Blacks. En los 90 también hubo algún equipo cuando estaba también Carlitos Spencer, que daba gusto verlo jugar, pero me quedo con el del 2015. Así, un equipo que me pareció extraordinario. Sí, sí, es All Blacks 2015. ¿Alguna, algún equipo, o mejor dicho, algún partido o algún estadio que en estos años de carrera no haya sido y todavía te falta poner el tic en la lista? Eh, no, de los de rugby estuve en todos los grandes, ¿no? Sí, todos los grandes estadios, bueno, incluido, si querés, Japón, ¿no? Que estuve en el Mundial 2019. No, creo que no, ¿eh? A ver, estoy tratando de hacer memoria. No, no, los más tradicionales también estuve en otros que no son donde juegan las selecciones, que tienen su tradición y son hermosos, caso Bath, por ejemplo, The Rec, o no sé, el de Llanelli, que tiene mística, ¿viste? Pontypool, Pontypridd, los estadios galeses que, ¿viste? Tienen esa cosita. No, creo que no me faltó ninguno. No, no me ¿Cuál, faltó cuál es ninguno. cuál es el que más te gusta ir de esos estadios? ¿O el que más te Eh, gustó, el que mejor es? Hoy hablabas bueno, mira, de tu primer llegada a Twickenham. Twickenham a mí me gusta mucho. eh, Me gusta mucho el Stade de France. Quizá por lo que viví, ¿no? Quizá por lo que viví. El Parque de los Príncipes me gusta también, es más chiquito. Y también quizá por lo que viví, porque por ejemplo uno de los partidos que más disfruté, y te juro por Dios que lo disfruté tanto, viste, a veces los nervios te sobrepasan, no te da para disfrutar. Pero el famoso partido con Irlanda del 2007, ese lo fui disfrutando y al final, los últimos 15 minutos, nos mirábamos con Rulo Taquini, esto no se le escapa y buenísimo, y los Pumas iban a terminar primeros en la zona, eh, y se clasificaban y encima tenían en el cruce a Escocia, viste que era un rival que se le podía ganar, entonces, viste, ya eso pero fue disfrute pleno. Pero así, volviendo al tema estadios, no, creo que los dos franceses me encantan, cada uno por distintos motivos. Twickenham, Eden Park no me gusta, definitivamente. ¿Por Ellis Park qué? tiene su magia, qué sé yo, también. No, no, me quedo con el francés, con los dos franceses y en su defecto Twickenham. En todos estos años, seguramente habrás tenido que relatar como este partido que vos decías de Irlanda, que estabas, pero así esplendoroso, y te habrá tocado también otros partidos, tanto de los Pumas como de Jaguares, como de otros equipos, que habrás dicho, Dios mío, ¿a qué hora termina esto? Me estoy perdiendo una picada y con una birra. ¿Te pasó muchas veces de esos partidos de decir, Dios mío, ¿qué hago acá?
No, por ahí algún partido feucho más del ámbito local. En el internacional no, la mayoría tiene un condimento realmente especial. Sí, estuve presente que ese me dolió mucho. Hay varios partidos viste, te juro que terminás de laburar y terminás golpeado mal. El famoso partido, que no lo relaté, pero sí lo viví como cronista de la Nación, el famoso partido con los All Blacks en Wellington. En Wellington fue, sí, en Wellington fue. Sí, sí, El del 98-3, El del 93-8. 93-8. 93-8. Si a mí también me confundo pero fue 93-8 porque lo terminó 5 minutos antes, porque Fitzpatrick le dijo, Sí. listo, terminar, ya está. Ese dolió mucho. Ese dolió mucho ver las diferencias que había ahí. Ahí se notó mucho la diferencia entre un equipo pro, y además lleno de figuras, y otro amateur como el argentino. Y además, en un momento del rugby, viste, el rugby se la pasa cambiando reglas, ¿no? En ese momento, 96, 97, habían cambiado mucho las reglas tratando de favorecer todo lo que era el rugby ofensivo. Y obviamente el que mejor se acomodó a ese cambio de reglas fue primero Nueva Zelanda y Australia, ponele, el otro equipo que también se acomodó rápido. Y bueno, estaban en esplendor las nuevas reglas que permitían que la pelota salga más rápido de los reagrupamientos, ¿viste? Y en ese sentido, Nueva Zelanda se hizo un festival y tenía jugadores que le sobraban jugadores por todos lados. ¿Cómo ves la competencia interna, los torneos de provincias, Urba, el torneo del NOA, el Litoral, el Super Rugby Américas? Mira, yo creo que el rugby se ha convertido, viste, ya desde hace algunos años en un deporte que es jugado por muchachos que se entrenan como profesionales, pero bueno, no reciben compensación económica como un profesional. La mayoría son superatletas. El juego creo que va de un lado para otro, a veces tenés equipos y jugadores más virtuosos, pero lo que no podés negar es la intensidad y el grado de preparación que tienen acá y en el interior también. Y la verdad que en ese sentido yo me saco el sombrero, porque el rugby no fue una disciplina deportiva que estuviese tan acostumbrada a esto de agregar estímulos. Te mencioné el caso de Banco Nación de los 80 que los cuestionaban porque entrenaban una vez más por semana, ¿viste? Parecía que era un pecado. Pero bueno, creo que con el correr del tiempo, ¿viste? Hubo equipos que empezaron a agregar estímulos, empezaron a juntarse más seguido, qué sé yo. Desde el propio hindú, que la mayoría vivía en Torcuato, entonces por ahí se juntaban, no a entrenar, pero se juntaban a ver el video del partido anterior o del próximo rival y empezaron, viste, a estar más juntos y eso los hizo realmente más poderosos. Entonces el otro club, el de al lado, che, mirá esto, viste, por copia y por imitación, empezaron a sumarse y hoy por hoy tenés a la mayoría de, de los equipos que tienen jugadores que tienen 5 estímulos, 6 estímulos. Al gimnasio no podés dejar de ir porque si no te lastimas feo. Pero bueno, lo único que voy a decir al respecto para completar el panorama en ese sentido es que el rugby se puso a la altura de otras disciplinas deportivas, que también muchos son amateurs, y se entrenan 6, 7 veces por semana y se levantan a las 6 de la mañana para entrenar, qué sé yo. En ese sentido creo que se puso a tono con otros deportes. Rugby en ese sentido fue reticente. Mira, en una época yo iba al gimnasio, a mí me gustó siempre ir al gimnasio, ¿no? Me gusta, todavía voy. En una época había un gimnasio en el centro espectacular, se llamaba Nautilus, era de un nadador, un famoso nadador argentino, Luis Alberto Nicolao, que había Sí. traído unas máquinas especiales de Estados Unidos, porque él había vivido mucho tiempo allá. El gimnasio era lo que hoy sería un Megatron, un Sport Club así, que en esa época esas cadenas no existían. Bueno, ahí van buena parte de la élite de los deportistas de la Argentina. ¿Sabes cuántos jugadores de rugby iban? Quedaba ahí enfrente de Radio Continental, en la calle Rivadavia.
¿Sabes cuántos jugadores de rugby iban? Cero, Uno, uno, uno. uno, Horacio Bota, de Porredón. Y te juro que te cruzabas a las pibas de hockey, vóley, básquet, viste, iban todos, porque tenían convenio las federaciones, y al gimnasio le convenía también como una cuestión de publicidad. Y fíjate, no iban al gimnasio, no, estoy hablando año 82, 83, por ahí. Después de una época iba yo a un gimnasio acá en Vicente López, creo que iban dos flacos, uno de Olivos y otro de Deportiva Francesa, quizá al de Mister Mundo en Olivos por ahí iban algunos jugadores, pero no eran tan afectos al gimnasio. Y bueno, hoy por hoy no podés admitir No eso, ir. ¿viste? Hoy si no entrenás en el gimnasio, te lastimás. Y volviendo a eso, qué sé yo, mira, el otro día fui a ver, justo me tocó casi SIC. Y te digo, a ver, la primera sensación que tuve fue, me dieron ganas de felicitar a los 30 y pico de pibes que jugaron. Porque la verdad que jugaron con una intensidad, unas ganas, una locura. Y el partido hasta fue espectacular. Él casi hizo unos tries de la hostia. Y la verdad digo, y estos pibes que juegan acá, la verdad, me despertó eso. Admiración, viste, y ganas de felicitarlos por lo que ofrecieron, viste, por cómo se entregaron, el SIC que fue a buscar el partido porque estaba en desventaja, estuvo casi siempre en desventaja, y él casi le respondió con dos tries de más de mitad de cancha, viste, la verdad que cuando salí, viste, así, como regocijado, che, qué bueno, qué lindo, ¿no? Y me pasó eso. Me ha pasado también viendo ahora un poco también el Super Rugby de América, se vi algunos partidos de Pampas, me gustó mucho algunas de las cosas que hizo Pampas en este último tramo, me gustó la primera parte del campeonato de Dogos, que me parecía el mejor equipo. Hoy ya, viste, en ese sentido me parece que habrá que ver qué es lo que pasa en estas semis, pero Pampas está fuerte y si los forward de Pampas están bien, creo que pueden hacer alguna diferencia. Negro, ¿qué hubieses sido si no se te hubiese ocurrido ir al Diario de la Nación a ser cronista? Qué preguntita. Eh, la verdad que no sé, porque había intentado varias cosas y nada me complacía. Había estudiado arquitectura pero ni loco me veía. Después me vi como arquitecto, había estudiado relaciones públicas en la UAD y tampoco me veía como un relacionista público o laburando, no sé, en alguna consultoría. La verdad que me salvó la vida lo del periodismo porque creo que tenía, que era mi beta y no sabía que la tenía. Y por eso me abracé. Yo soy una persona bastante inconstante. Por eso me abracé, resistí, aguanté y, y creo que tuve esa recompensa, que no me fue complicado. Sí, te repito, comparado con años, con los muchachos de ahora, me parece que ahora llega mucho más rápido, el acceso es mucho más veloz. Te repito, a mí cubrir mi primer mundial in situ me demandó 9 años. ¿Y por qué Eh, crees que es más veloz negro el que por los se llega hoy tiempos que más se rápido? viven, por los tiempos que se viven, porque en ese momento tampoco había tantos medios, viste, que tuviesen una cobertura de un deporte que no sea fútbol. Yo porque laburaba en La Nación, que era un diario que le daba bola. A ver, Clarín le daba bola hasta por ahí nomás, estaba Tiempo Argentino, que sí, porque Bursaco tenía orígenes con el rugby, entonces sí, le daba bola, pero después el resto de los medios, los canales televisivos, viste, de tanto en tanto te transmitía un partido de los Pumas. Empezó un poco con el auge de los canales de cable y después, bueno, con las señales estrictamente deportivas. Apareció Olé en el camino en los 90, ¿viste? Empezaron también a florecer las escuelas de periodismo, las radios de toda naturaleza, las FM, de todo, ¿no? Bueno, y después, bueno, ya más acá las redes sociales también, ¿no? ¿Cómo ves hoy al rugby desde el punto de vista de la comunicación, de las relaciones públicas y de la prensa? A vos te toca relatar, acceder a los jugadores. ¿Cómo ves al rugby argentino? Si tenés que comparar también tus experiencias haciendo mundiales, ves cómo trabajan otros equipos, otros seleccionados.
Bueno, a ver, tema comunicación, y depende, a ver, depende de los tiempos y sobre todo de quién está al frente del equipo. Me da la sensación de que de aquellos que tuvieron que trabajar de la parte de prensa de la UAR siempre fue un puesto bastante complicado. Porque siempre en líneas generales hubo reticencia, siempre hay como una especie de control extremo de algunas cosas que deberían fluir naturalmente. En ese sentido, creo que Daniel Urcade para mí se manejó de una manera bastante libre y bastante, creo que amigable para todo el mundo. Para mí fue bastante relajado en ese sentido. No me, y fue que, y me gustó realmente. Siempre dentro de los parámetros del respeto, que me parece que debe ser lo que corresponde, ¿viste? Mientras tanto, uno no invada, no se meta en lugares donde no corresponde y donde sea respetuoso, me parece que está todo bien, no hay necesidad de ser tan estricto, ¿viste? Ni andar escondiendo tantas cosas. Y después, bueno, lo otro que quiero destacar, no sé si es un poco la pregunta que me hicieron, es que te digo sinceramente, una camada de jugadores, ya la anterior, ¿no? La de Crevi, Landajo, Senatore y todos esos muchachos, Lucas González, Rete González Iglesias, la verdad que fue un grupo muy respetuoso. Tengo elogios para ese grupo y para esto, los de ahora también. La verdad que es un placer para mí, ¿no? Eh, laburar. No tengo nada malo que decir, al contrario, ¿viste? La verdad, gente muy respetuosa eh, y me sentí muy cómodo. La verdad que me he sentido muy cómodo. Negro, Eh, vos, te vamos a cambiar rotundamente. Nosotros en estos episodios hemos decidido, y el nombre del podcast así lo dice, hablar de otras cosas que no sean de rugby también. Y son dos cosas que nos gustan mucho a nosotros, que son los libros y la música. mm, Intuyo que por haber pasado los 80 como los pasaste, la música debe haber ocupado un lugar bastante central en tu vida y imagino en fiestas o en esas noches post diario. ¿Qué música te llamaba? Si es que te gustaba la música. sí, sí, no, bueno, sí, me gusta el rock, obviamente, y de hecho, nada, siempre me encantó la música y ya de chico. No sé, la fortuna de haber vivido momentos de gloria, por ejemplo, del rock argentino, ¿no? Cuando florecían los grupos y grupos que después hicieron historia y grupos que era un placer disfrutarlos en ese momento. Yo era chico, bueno, siempre me gustó a punto tal que, bueno, yo tocaba la batería. Tuve batería, tuve un par de baterías, toqué, me gustaba mucho la música, era enfermo, te digo, de música. ¿Algún baterista ¿Algún argentino que baterista te decís? gustaba? Me gustaba Moro, Pomo, así, entre ellos dos, me resultaba capísimo. Después, bueno, Bonzo, había uno veterano que tocaba jazz, que me encantaba, y era un maestro que se llamaba Gene Krupa, Sin pero es más grupo. veterano todavía. Sí, 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 Es más sí. veterano, es más veterano, ¿viste? Que yo, el de Foo Fighters me gustó. Cuando vinieron acá, que fui a verlos, me pareció Coleman Hawkins. tremendo. Hawkins, sí, Coleman Hawkins. que falleció, ¿no? Sí, sí, Ese sí, que sí. falleció, ese. Ian Sí, Pace. sí. Yo te voy a tirar nombre de bateristas. Ian Pace Eh, no me suena. de Deep No me Purple. suena. Ojo. Mirá que me alejé bastante. Antes era porque consumía la revista Pelo. Y bueno, lo que te quería, que les quería comentar. Yo disfruté en la Argentina, en el año 1970, eh, empezaron a haber unos recitales espectaculares en el Velódromo. Se llamaron Buenos Aires Rock, Sí, Barrock, El Barrock, el famoso Barrock. el Barrock famoso. Bueno, yo eh, fui a todos los Barrock de ese año 70. Me escapaba de mi casa, yo era pendejo, tenía 11, 12 años. A mis viejos les decía que me iba a jugar al fútbol y me escapaba, me tomaba el tren en la estación Mitre de Olivos y me iba ahí al velódromo.
y vivía los grandes grupos de la Argentina, ¿no? Almendra, Manal, Los Gatos, Box Day, el comienzo de Sui Generis, Arco Iris, Alma y Vida, bueno, ¿Papos Blues? glorias, glorias del rock. ¿Papos Blues? No, porque Papo estaba en Los Gatos en ese momento. Para Claro, la sí, es última verdad. etapa. Arrancó Papo un cachito después. era el guitarrista de Los Gatos. Cierto, arrancó un cachito después. ¿Cómo te llevas con los libros, la Libros, lectura? sí, mira, ahora de Escobato, vos sabés que me alejé un poco de leer libros. Creo que el tema de, de perder la vista natural me fue alejando de los libros. Pero antes era un lector asiduo, cotidiano, leía de 2 libros a la vez. Y hoy estoy alejado de la lectura. Y es más, empecé 3 o 4 libros y no me da continuarlos, ¿viste? No puedo concentrarme. Me molesta leer con anteojos. Y para poder leer tranquilo debería operarme. Y lo fui perdiendo eso. Por ahí leo más otras cosas, ¿no? Cosas más inmediatas, no tan largas. En su época era un enfermo de Stephen King. Bueno, de chico siempre me gustó. Desde las novelas del oeste que compraba en Retiro, eh, que se vendían por 2,50 a libros de toda naturaleza. Qué sé yo, si tengo que quedarme con un escritor, y elegiría Norman Mailer. ¿Qué libro de él? El fantasma de Harlot, por ejemplo. Negro, nos quedaríamos charlando un montón. Se pasa el tiempo y no nos damos cuenta porque disfrutamos muchísimo. Nos ha tocado estar en muchos lugares del rugby juntos, trabajando para diferentes lugares y poder tener esta charla y conectar de otro lado, la verdad que ha sido un placer para los dos. Así que te No, agradecemos para mí también. muchísimo. Te agradecemos muchísimo haber pasado por nuestro podcast, que con Eugenio lo disfrutamos muchísimo. A cada uno de los invitados se lo decimos porque nos estamos dando el placer de hacer algo juntos y charlando con gente que realmente tenemos ganas de hablar. Así que muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. No, gracias a ustedes, me hicieron sentir muy cómodo y cuando quieran estoy a disposición. Esto fue Open Rugby.